Desde El Monte, región metropolitana de Santiago de Chile, hacemos contenidos para unir a la familia. Somos Clear Medios. Con eterno amor te he amado. Son palabras que resuenan día a día sobre toda la humanidad. Bienvenidos a un espacio donde juntos podemos experimentar el amor de Dios que trae libertad, sanidad y restauración a quien lo necesite. En vivo, a través de Clear Medios y sus plataformas y Radio Cairo 107.7 FM, junto a Yasmín Contreras, presentamos Eterno Amor, un encuentro que cambia vidas. Pastelería Belén, tu solución a una alimentación más saludable, sana y con la materia prima más natural. Encontrarás productos para dietas keto, veganas y aptas para diabéticos. También podrás encontrar productos tradicionales, pero también con ingredientes de calidad lo más natural posible. Porque nos interesa cuidar tu salud y tu bienestar, búscanos en Instagram como pastelería._belén y en Facebook como tu.pastelería.favorita. Ya lo saben, Pastelería Belén, saludable y tradicional. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están todos aquellos que nos sintonizan desde Radio Cairo 107.7 FM acá en la Comuna del Monte? ¿Cómo están todos los que están allí en sus casas? A los que van camino a la casa o algunos camino al trabajo. Queremos desde acá saludarlos, bendecirlos y bueno, que yo creo que todos queremos, si tú estás ahí, ¿verdad? Si estás atento a este programa y estás ahí sintonizado con nosotros, es porque también estás esperando lo mismo que nosotros, que es poder oír al Padre, que es poder escuchar las palabras, ¿cierto? Que nos dan vida, esas palabras que Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos esas palabras para vivir, así que, bueno, unámonos, ¿verdad? Si estás conectados, si tú estás ahí mirándonos, si estás ahí sintonizado con nosotros, entonces unámonos, sintamos lo mismo, ¿cierto? Una misma fe, un mismo corazón, tengamos un mismo corazón, que nuestra búsqueda, ¿verdad? En este momento resuene, que esa unidad en la cual estamos en Él, ¿verdad? Sumergidos en Él, que esa unidad literalmente en este momento nos ministre a todos y podamos experimentar juntos las grandezas de nuestro Padre. ¿Eso es posible? Claro, absolutamente. Tú que vas ahí manejando el colectivo, tú que estás ahí sintonizándonos en el lugar de tu trabajo, estás ahí escuchándonos, a ti que estás en tu casa, podemos juntos experimentar estas cosas grandes y tremendas que el Padre tiene para los que le aman. Claro que sí, lo creo absolutamente. Porque en el Padre no hay división, en el Padre hay solo unidad, ¿verdad? Si estamos dentro de Él, y esa ha sido como una palabra que ha resonado mucho en los programas que hemos grabado, en los programas que hemos tenido en vivo, en los programas que hemos estado emitiendo estos últimos meses, esa palabra que ha resonado bastante, de que en Él estamos, ¿verdad? Nos movemos y somos. Si esas palabras están haciéndose vida dentro de ti, si esas palabras están siendo entendidas, ¿verdad? Están siendo experimentadas, ciertamente
Entonces estamos entendiendo que estamos dentro del Señor, estamos conociendo, estamos experimentando íntimamente, profundamente, que estamos en el Señor, estamos siendo conscientes de eso. Y si estamos en el uno, entonces ¿qué nos divide? ¿Qué nos impide que podamos recibir aquellas cosas que el Padre está hablando? Si estamos en Él, si somos su cuerpo y estamos ahí, y esa es nuestra posición, ¿qué impide, verdad, que experimentemos aquellas cosas que Él tiene para nosotros? Ninguna, ¿verdad? Absolutamente ninguna. Entonces, unámonos, creámoslo primero, ¿verdad? Y lancémonos a experimentar estas cosas grandes, tremendas, que solo se pueden experimentar en nuestro interior, en nuestro espíritu, ¿verdad? En lo profundo de nosotros. Así que, amados, vamos por esas experiencias, vamos y avancemos en ese experimentar al Señor de forma poderosa, de forma sobrenatural, ¿sí? Esa yo creo que ha sido una de mis búsquedas desde que conozco al Señor, hace ya más o menos, de que lo conozco acá en la tierra, porque realmente todos nosotros lo conocemos desde siempre, pero que fui consciente del Señor hace 23 años, ¿sí? Ya son hartos años y meditaba en eso hoy día. Son 23 años de conocer al Señor y ha sido todo un viaje hermoso, un viaje maravilloso, donde ciertamente ha sido un camino de la mano con Él, un camino de experiencias, ¿sí? Y eso he buscado en estos años, porque la religión, el espíritu religioso, de eso hablo, del espíritu religioso, mata, ¿sí? Mata literalmente la vida del espíritu. El espíritu religioso hace que al final provoca en nosotros y que nosotros caminemos en obras, que caminemos en la carne, que caminemos literalmente haciendo cosas en vez de ser, ¿sí? Te roba esas experiencias profundas con Dios, que es espíritu. Entonces, la verdad es que yo he buscado experimentar lo sobrenatural del Padre desde que lo conozco, ¿sí? No ha sido exenta a veces de ser esa, no sé si alguna vez han visto algunos cómics, ¿no? Que se ven, no sé, por hartas ovejitas blancas, ¿no? Y está la negra ahí al medio. Entonces, obviamente esa va a marcar la diferencia o va a ser rechazada por los demás. Y eso sucede cuando tú quieres literalmente experimentar a Dios y ir más allá, experimentarlo en todo lo que significa, ¿verdad? Dios, en todo lo que Él es. Es una grandeza que ciertamente necesitaríamos muchas vidas para poder experimentar las grandezas y profundidades de Dios. Y bueno, y he buscado ir en pos de eso, he buscado caminar en pos de eso, avanzar en pos de experimentar a Dios con todo. La verdad es que como lo he contado en más de alguna ocasión, no sé si se recuerdan, en los capítulos anteriores, pero una de las cosas que siempre como que en mi corazón, a ver, estoy buscando la palabra exacta, en mi corazón rechazaba, era el leer las Escrituras y ver que aquellas cosas escritas yo no las veía evidenciadas en las vidas de aquellos con los que yo me congregaba. Y en mi vida tampoco, o sea, conocí al Señor, yo necesitaba ser sana de muchas cosas, tanto física como emocionalmente, necesitaba ser sanada mentalmente, necesitaba mucha sanidad. Y había muchas cosas que yo leía que sentía que no estaba viviendo. Eso me causó un shock interno, una conmoción profunda, al punto que me acuerdo que yo peleé con Dios esa vez y el Padre, lo único que me dijo en esa ocasión, yo escuché su voz audible,
En esa ocasión Él me dijo que me sumergiera en las Escrituras. No me dijo que me las aprendiera de memoria, no me dijo que repitiera versos así, ¿verdad? Como loro, sino que me sumergiera en Él, en la palabra viva que es Él. En la sustancia de esas palabras, en el espíritu que hay en sus palabras, ¿sí? Y eso es muy distinto a que tú leas un verso y te lo aprendas, a que eso que leíste realmente puedas experimentarlo y pueda la sustancia que hay allí, la vida que hay allí, el espíritu que hay en esas palabras, que es el Espíritu de Dios, literalmente lo puedas experimentar y te pueda ministrar, ¿sí? Y pueda provocar dentro de ti aquellas cosas que dice aquello o que muestra aquello que estás leyendo. Recuerda que el Padre dijo que su palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere. Entonces, ese hacer lo que Él quiere, yo no lo veía al principio. Entonces, yo como buena estudiante inquieta, como hambrienta del Señor, porque estaba recién empezando a conocerlo, y la verdad es que necesitaba un salvavidas así literal, urgente, porque sentía que realmente estaba perdida y me estaba muriendo, que necesitaba ayuda, mucha ayuda, muchísima ayuda. Entonces, el Padre, cuando me habló, literalmente sus palabras me causaron una conmoción tan grande cuando lo escuché audible. No tengo palabras, y lo digo de verdad, palabras para explicar cuando escuché la voz de Dios todo lo que provocó dentro de mí. Y cuando leí ese verso, ¿verdad? Que dice Jesús mismo, que dijo que sus palabras son espíritu y vida, yo pude experimentar eso, y es una realidad, y es una verdad, es una sustancia, una naturaleza que te conmueve por dentro de una forma muy, muy sorprendente. La religión busca que no vivas esas cosas, que te conformes con la letra solamente, que te conformes con lo académico, pero que no experimentes la realidad de Dios en ti, esa realidad que te transforma por dentro y que literalmente te lleva a un vivir tan distinto, de gloria en gloria. Y wow, o sea, tu vida no vuelve nunca más a ser la misma, ¿sí? Y ese de gloria en gloria no me refiero a que todo es como, ese de gloria suena como, o a alguien le puede sonar como siempre happy, siempre bien, siempre como en la tradición evangélica se usa mucho el que estoy, sí, muy bendecido, pero también los procesos nos bendicen, y a veces a los procesos, a las pruebas, no le llamamos bendición, sino que al contrario nos sentimos, nos dolemos, y mientras no entendemos por qué estamos pasando todo eso, a veces nos confundimos y lloramos y pataleamos, ¿verdad? Pero ese de ir de gloria en gloria significa literalmente que voy muriendo para que Cristo pueda crecer dentro de mí. Esa transformación que es dolorosa muchas veces, que cuesta, ¿verdad? Cuesta ese morir a tu ego, morir a tu forma de pensar. Es todo un caminar que realmente hay que ser muy valiente como Cristo fue, para poder literalmente que todo eso que le llamamos mundo, toda esta forma de pensar, todos esos hábitos, todo aquello, esa naturaleza de pecado, literalmente ya cese, ¿no? Y que podamos realmente experimentar esa plenitud, ¿sí? Que solamente se puede experimentar en Cristo, y que ciertamente el poder experimentar al Señor te lleva a caminar, a sobrepasar, te lleva a avanzar aún en medio de esos valles, ¿cierto? De sombras, de esos valles, como decía David, de sombra y de muerte. No voy a temer mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces, cuando experimentas a Dios y te toca pasar por esos valles, te toca pasar por esos tiempos donde no sabes qué pasa, y estás ahí esperando que Dios te hable diciendo: Señor,
¿por qué está pasando esto y para qué estoy viviendo todo esto? Entonces ya cuando lo entiendes, viene paz y vas ciertamente avanzando en aquello que el Padre ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, yo le puse mucho énfasis a eso, ¿sí? Y sabes que en honor a eso, si lo puedo decir de esa manera, quiero en este programa contarte cómo ha sido este caminar en Cristo, mi experiencia, contarte lo que pueda realmente porque son muchos años, pero sí te puedo decir que por causa de este tiempo que estamos viviendo y como hablábamos la semana pasada, creo que este año es un año en que el amor del Padre se va a manifestar de una manera muy hermosa, muy sorprendente en muchos. Creo que mucha gente que no había conocido el amor de Dios, que no había experimentado el amor de Dios de una forma más profunda, creo que lo va a experimentar en este tiempo. El amor de Dios que literalmente es la fuerza, el poder más grande que existe, ¿sí? Y sabes que antes de ya partir el programa, yo creo que Dios trajo a mi memoria una experiencia que tuve, que tiene relación con esto que te estoy comentando. Es una experiencia que fue hace muchos años atrás. Estábamos en un tiempo de adorar al Señor con mis hermanos y yo recuerdo que en ese tiempo estaba ministrando en el teclado y estábamos ahí y empecé a ver a Cristo en la cruz mientras estaba ministrando en el teclado. Entonces empecé a tener esa experiencia de ver a Jesús en la cruz y ver cómo su sangre corría por el madero y cómo su sangre emitía una frecuencia, emitía en esas frecuencias mucho poder que comenzaba a literalmente a remecer todo alrededor. Yo creo, sí, y esto lo digo lo que yo pienso, sí, lo que Yasmín piensa ahora, lo que yo pienso que ocurrió en ese terremoto que hubo cuando Jesús estaba ahí en la cruz muriendo, yo creo que fue el conmover de toda la creación, de todo el sistema y aún de todo lo que existe. Se conmovió por causa del amor manifestado a través de esa cruz. Y cómo la sangre de Cristo emitía esas frecuencias de vida que junto con el amor estaban sacudiéndolo todo. Al punto de que la palabra dice que en el cementerio, ¿verdad? En el cementerio ahí cercano, los muertos comenzaron a resucitar, ¿sí? El soldado, ¿verdad? Fue conmovido por causa de lo que estaba experimentando en ese momento, al punto de reconocer que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo, ¿verdad? Comenzó un shock, yo creo, un conmover, un sacudir de todo lo que existe en ese momento. Entonces, cuando yo estaba viendo toda esa imagen, yo podía experimentar esas frecuencias de vida tan fuerte que me acuerdo que tuve que dejar de tocar porque estaba choqueada. Y es verdad, estaba en shock. Y el Señor me dice algo que me dejó más choqueada. Estuve días así siendo impregnada de esas palabras, viviendo esas palabras, experimentando las palabras del Señor, el poder, la vida de esas palabras dentro de mí. Y me acuerdo que el Señor me habla y me dice, tú asocias, me dijo, los milagros, las manifestaciones de sanidades, de que alguien, ¿cierto?, salgan los demonios, el hecho de que se abrieran las tumbas, me dijo, tú asocias eso a mi poder, me dijo él. Y yo lo pensaba, me lo decía, y sí, o sea, nosotros pensamos que si alguien se sana es por el poder de Dios.
Y él me dijo, y el Señor me dijo, sí, me dijo, ciertamente es mi poder. Me dijo, pero el Señor me dijo, pero piensa que el que la gente se sana, la razón de la que se sana no es mi poder. Mi poder yo lo uso para que se sane, pero la razón por la que la gente se sana y es libre, me dijo el Señor, es porque yo les amo. La gente se sana, se libera, la gente estaba resucitando por causa de su amor. Era su amor la razón principal. ¿Sí? Y yo me di cuenta en ese momento que, claro, quizás mi enfoque estaba más colocado en el poder de Dios, el poder, ¿verdad? Poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, pero no estaba enfocándome en esto, que es más fuerte, que es más profundo aún, que era su amor. Su amor, por causa de su amor, ¿verdad? O lo digo así, el poder de su amor estaba literalmente abriendo esas tumbas, el poder de su amor estaba sanando enfermos, el poder de su amor se manifestó echando fuera demonios, el poder de su amor trajo libertad a muchos, ¿cierto? Trajo restauración, ciudades que estaban en tinieblas vieron gran luz y los que estaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Gente saliendo de cautiverios, ¿verdad? Fue realmente sorprendente. Yo tuve esa experiencia y la verdad es que estuve días, no sé cuántos días, pero estuve hartos días como sumergida en esa realidad, en esa dimensión, en esa profundidad. Y la verdad es que una admiración y un amar aún más a Dios, yo creo que se levantó en mi corazón. Y yo decía, Padre, es tan grande, es tan fuerte tu amor, es tan poderoso tu amor, es tan tremendo tu amor, Padre. Y yo me acuerdo que en ese momento busqué, en esos días de estar así en shock, creo que el Padre ahí con su amor, pasó lo mismo que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿no? Y hubo ese terremoto. Dentro de mí también ocurrió ese terremoto al experimentar ese momento donde Él me permitió ver y alinear mi corazón, ¿sí? Que cada cosa que sucedía era por causa de su amor. Que cada persona que era sanada, resucitada, liberada, restaurada, vivificada, era por causa de que Él les ama, ¿sí? Y que mi enfoque, ¿verdad?, hacia el poder debería de ser puesto literalmente en el amor de Dios, en cuánto Dios realmente nos ama, ¿sí? En cuánto Dios nos ama. Creo que esa experiencia, obviamente, como muchas otras que el Padre en estos 23 años me ha permitido vivir, fue cambiando mi vida, fue produciendo esos terremotos que son tan necesarios, ¿saben? Porque a veces no nos damos cuenta que podemos estar enfocados en ciertas cosas que no está del todo mal, pero sí te impiden ir a algo más. Sí te impiden ir a una profundidad nueva del conocimiento de Dios. Entonces el Padre, como nos conoce y sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice la palabra, antes que se las pidamos, el Padre sabe lo que necesito realmente entender y conocer, y que al conocerle mi vida realmente va y lo que soy y todo lo que yo me muevo y lo que Él me mandó a hacer va a experimentar algo nuevo, algo distinto, va a experimentar o va a recibir los frutos de aquellas cosas que Él nos va revelando, nos va mostrando. Y ahí nos damos cuenta, y ahí yo muchas veces, Él me lo ha repetido varias veces, ahí yo me voy dando cuenta. Él me ha hecho entender que lo que necesito es a Él, ¿sí? Porque si Él revela, si Él trae esa revelación, si Él se muestra, mi vida es transformada, ¿sí? Entonces, esa transformación, como en el caso, ¿verdad?, de Pedro,
Pedro, su nombre fue cambiado, su naturaleza fue cambiado de ser alguien movido por el viento, ¿cierto? Alguien inestable, a volverse una roca, ¿cierto? Una piedra que es firme, que no se mueve, que es fuerte. Pasó de ser ese movido por el viento a ser esa piedra por causa de la revelación, ¿verdad? Que recibió en ese momento una revelación que Jesús le dijo, no te la dio carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y serás llamado piedra, Petra. Y sobre esa revelación, ¿verdad? Yo edificaré mi iglesia. Entonces, la edificación nuestra viene por causa de que Él se revela a nuestra vida, de que Él se muestra a nuestra vida y de verdad que nuestra vida es transformada. ¿Sí? Su amor, esa revelación, todo lo que Él quiere enseñarnos, lo que Él quiere darnos en este tiempo, está relacionada con su amor. Viene desde su amor. ¿Sí? Es por causa de su amor que Él nos ama eternamente, ¿verdad? Como, y es por esa razón el nombre de este programa, ¿verdad? Eterno amor, ¿verdad? Eterno amor. Y fue tomado de este verso de las Escrituras que dice, con amor eterno te he amado, por eso, o por lo tanto, dice la versión, te prolongué mi misericordia. Entonces ese amor eterno se está manifestando y la verdad que le pido al Padre en este momento y anhelo que este deseo se encienda y se abra y crezca en tu corazón, que puedas experimentar esas cosas grandes, tremendas, que ojo no vio ni oído yo. Puedas experimentarlas y puedas el Señor producir en ti esas conmociones internas donde el Señor remueve cosas, donde el Señor, ¿verdad?, nos va a ir transformando, porque Él es quien edifica, ¿verdad? Él edifica, ¿verdad? Él edifica su iglesia, Él edifica su casa dentro de nosotros. Y es la revelación, ¿verdad?, a través de la revelación que Él nos va edificando. Nada más puede edificarte, sino su revelación, sus palabras, ¿verdad? Y todo lo que Él quiera revelarte en este tiempo. Y qué más maravilloso que su amor, ¿verdad? Durante este año. Y mira, como te decía adelante, en estos 23 años que yo ya he estado reconociendo, volviendo a conocer al Señor y volviendo a conocer quién yo soy, volviendo a conocer muchas cosas, porque en la eternidad ya éramos. Entonces, yo pensaba y decía, ¿qué cosas en este tiempo yo experimenté? Y qué cosas también me equivoqué, como para que mis hermanos y todos los que nos están sintonizando no se equivoquen o si se sienten identificados con algunas cosas que vamos a conversar, puedan verlas. Y hay un modismo acá en Chile que decimos no darse la vuelta larga, ¿verdad? No tengas por qué darte la vuelta larga de muchos años para poder entender o conocer algo que lo puedes conocer ya, así, ahora. Es verdad, cuando Dios viene y te regala algo sorprendente y ¡pa! Y viene y te cambia todo, y vienen esos, como esa revelación que les contaba recién, ¿no? Estaba ahí ministrando y literalmente el Señor viene y me trae esa experiencia hermosa, y ciertamente eso trajo un antes y un después. O sea, sí o sí provoca un antes y un después. Entonces, que el Padre les traiga esas experiencias hermosas a ustedes. Y pensaba en eso, en cómo aportar en este año para sus vidas, cómo aportar con mi experiencia para que este año ustedes puedan avanzar más rápido y puedan evitar esos errores que uno vive en este caminar y que uno dice, wow, quizás debería haber escuchado más, o quizás debería alguien habérmelo dicho también, ¿verdad? Todas las anteriores.
Así que, bueno, démosle con eso, ¿les parece? Si avanzamos en eso. Y quiero, bueno, a invitar a todos aquellos que nos están sintonizando, que ante cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengan, por favor, ahí en pantalla van a estar apareciendo nuestros teléfonos, ¿sí? Nuestro teléfono fijo y nuestro WhatsApp, para que ahí estén escribiéndonos, ¿ya? Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el +569 444 33770, ¿ya? Yo sé que mi esposo venía a decirme que lo dijera, estaba viniendo a decírmelo porque se me olvida o se me va de repente el hecho de que hay muchos que están escuchándonos a través de radio, entonces obviamente si yo digo, está saliendo en pantalla, ellos no lo están viendo, entonces se me olvida eso, así que ahí les comento nuestros teléfonos, ¿sí? Y el teléfono fijo es el 22 818 4705, ¿ya? Así que ahí cumplo con decírselos. Y bueno, si no lo alcanzaron a anotar, porque no tenían ahí forma de anotarlo en este momento, búsquenos a través de nuestro canal de YouTube, Clear Medios, o traten de ubicarnos a través también de Radio Kairos 107.7, también tienen su canal en YouTube y también en Facebook. Aparece esto ahí en vivo y también pueden ahí estar dejándonos sus mensajitos con ellos, ¿sí? Si así ustedes lo quieren, ¿ya? Ahora, empecemos a conversar. Quiero contarles aquellas cosas que creo que son importantes en el caminar y que creo que tenemos que ponerle atención, ¿sí? Que hay que ponerle ojo ahí. ¿Sí? Yo creo que muchas veces tú y yo y muchas personas han dicho, si esto lo hubiera sabido antes, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Y qué rico que nuestros amigos, hermanos, ¿cierto? Puedan cada uno, si tú te congregas, ¿cierto? Si tú vas a una iglesia en casa, si tú quizás tampoco vas a alguna parte donde también te enseñen la palabra, donde pueda alguien aconsejarte, es muy bueno que lo tengas, ¿ya? Esos amigos que ya han madurado en el Señor, han madurado espiritualmente, esos amigos, hermanos mayores, si les quieres llamar así, que pueden ayudarte, que pueden enseñarte ciertas cosas que son importantes, ¿sí? Y sabes que una de las cosas que yo creo que es muy importante en este caminar y que yo lo aprendí con el tiempo y me hubiese gustado haberlo aprendido antes, fue de que buscar, experimentar el amor de Dios así conscientemente, porque en cada cosa que el Señor hacía me mostraba su amor, en cada bendición, aún en cada detalle, cada cosa que le hacía me mostraba su amor. Pero experimentarlo, ¿verdad? Experimentarlo en lo profundo, creo que me hubiese gustado mucho. Y como decía recién, o sea, es el poder más grande que existe, es la fuerza más grande que existe. Y entendámoslo también, ¿verdad? Que el amor es Dios. Entonces, si yo hubiese experimentado el amor del Señor desde mucho antes, si hubiese puesto quizás más énfasis allí y no a otras cosas, porque uno cuando recién empieza a conocer al Señor es como un niño, ¿verdad? Espiritualmente eres como un niño. Entonces, estás como fascinado con todo, te distraes fácil, esperas, ¿cierto? Como un niño que otro te dé la comida, esperas instrucciones, ¿verdad? Pero el Padre en ese caminar busca, y es lo obvio, que nosotros vayamos creciendo, ¿sí? Que en un momento ya empezamos a dejar de ser niños espiritualmente, ¿verdad? Y empezamos a crecer, porque empezamos a madurar, ¿verdad? Espiritualmente.
Entonces, uno puede ser un niño espiritual por años y muchos años, claro que sí, puede serlo, ¿sí? Puede serlo porque literalmente no ha sucedido dentro de ti. Y esto pasa, o sea, con lo que te voy a decir, no quiero que te sientas condenado ni nada por el estilo, ¿sí? Pero por causa de la religión, por causa de este espíritu religioso, terminamos matando la vida del espíritu, se termina matando la vida del espíritu dentro de nosotros y caminamos literalmente en la misma condición de antes, caminamos literalmente apartados de la realidad del espíritu, terminamos apartados, ¿sí? Literalmente de toda la vida del Señor, ¿sí? Y nos conformamos con eso, nos conformamos con vestir de cierta forma, hablar de cierta forma, nos conformamos con que me siento cristiano o hijo de Dios porque llevo la Biblia debajo del brazo, y así empiezo a adoptar formas que están vacías, que no tienen sustancia en relación a la verdadera experiencia o lo que realmente significa experimentar al Señor, ¿sí? Entonces, en ese caminar, ¿sí? En el ir caminando, necesitamos poner nuestro corazón de verdad, nuestros ojos de verdad en el Señor. Lo necesitamos, ¿sí? Con todo nuestro ser. Y si de repente, a mí me pasó muchas veces que no sabía por qué me sentía, que era como una incomodidad adentro, era una incomodidad en lo profundo. Y me di cuenta que esa incomodidad venía del Padre a decirme, oye, es como que, si lo puedo decir así, es como que Dios me decía, no te conformes con eso, ve más allá. No te quedes detenida, no, ve más allá, no te conformes con eso no es hasta ahí, ¿sí? Eso no es hasta ahí, puedes ir más allá, ¿sí? Eso no significa solamente eso, ve más allá. Entonces era como siempre esa inconformidad. A veces decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me sucede? Que siempre quiero ir más allá, como que era ese impulso, ¿verdad? Yo después entendí que era el Padre diciéndome, ya, ve más allá, no te conformes con eso, profundiza, busca, estudia, escudriña, ve más profundo en mí, ¿verdad? Y sabía que era el Padre llevándome a eso, ¿sí? Era su espíritu inquietándome hacia eso para que no me quedara ahí, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Creo que es tan importante que tú sepas esto. Busca tú al Señor. No busques intermediarios para conocer el amor de Dios. No busques intermediarios para experimentar a Dios. Eso no existe. Sí, no existe. Las experiencias con Dios tienes que tenerlas tú. Tu pastor no puede darte esas experiencias. Él puede contarte, o yo puedo contarte, por ejemplo, en este momento, mis experiencias con el Señor, pero son mis experiencias, no son tus experiencias, ¿sí? Entonces, el Padre quiere que tú la experimentes a Él. No es lo mismo que yo te diga, Dios es así, así y así, a que tú mismo lo experimentes y tú digas, sí, Dios es así porque yo lo experimenté, porque yo lo viví, ¿sí? Porque tuve esa experiencia íntima, profunda dentro de mí, ¿sí? Y sabes que uno de los errores que yo creo que también por esa niñez espiritual, que obviamente un niño es un tiempo que es niño, pero de ahí ya comienza a ya no ser niño, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice algo muy, muy importante en torno a eso. En Gálatas capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo dice, lo que quiero decir es que mientras el heredero, porque todos nosotros, ¿cierto? Los hijos del Señor somos herederos juntamente con Cristo, ¿verdad? Somos coherederos juntamente con Cristo. Mientras el heredero es niño, es como si fuera
un esclavo. Hay otra versión que dice, en nada se diferencia a un esclavo. Y aunque es dueño de todo, ¿verdad? Dice, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus tutores, guardianes y siervos, dice otra versión, hasta que sea mayor de edad. Dice, y lo mismo sucede con nosotros. Cuando éramos niños, éramos esclavos de reglas elementales de este mundo. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de mujer y vivió bajo la ley. Y así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. ¿Sí? Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita, Abba Padre. Abba Padre. Entonces ya no eres esclavo sino hijo, y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Entonces, mientras es niño, ¿verdad? En nada, una persona que es niño en nada se diferencia de un esclavo. Y el Padre envió a su Hijo para literalmente liberarnos, como dice acá, ¿cierto? Salvarnos, porque éramos esclavos literalmente de este sistema, de reglas, de normas, ¿verdad? Y Jesús mismo, que nació de mujer y nació bajo la ley, dice que Él literalmente vino y literalmente nos adoptó y puso en nosotros su espíritu, el espíritu del Hijo, que gime, que grita, dice otra versión, que grita, que clama, Abba Padre, querido Padre, amado Padre. Entonces, el que nosotros, ¿sí? Avancemos y salgamos de esa condición de ser niños espirituales, tiene que ver derechamente con poner nuestros ojos en el Señor y alimentarnos de Él, comer de Él, ¿sí? Y creer a lo que Él nos dice, ¿sí? El Hijo es libre. El niño, como dice acá Pablo, es esclavo, ¿sí? Mientras es niño vas a ser esclavo, ¿sí? Pero cuando experimentas la verdadera libertad en Cristo, ¿verdad? Eres un hijo, ¿sí? Entonces todos esos rudimentos, todas esas reglas y normas que Cristo a través de su sangre y su carne literalmente las cumplió todas, ¿verdad? Y Cristo en su sacrificio venció la muerte, venció el pecado. Fuimos libres, ¿sí? Nosotros fuimos libres. El Señor dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no tenemos que estar sujetos a esos rudimentos, ¿sí? Acerca de como Pablo acá estaba hablándole, ¿cierto?, a los judíos que habían conocido al Señor y que se estaban dejando nuevamente judaizar, ¿verdad? Que se estaban devolviendo, ¿verdad?, de lo que habían creído. Entonces Pablo les habla, o sea, ya como hijos libres, ¿verdad?, no tenemos que estar preocupados de las señales de luna llena, de qué comer, qué no comer, ¿verdad?, de estar caminando según la ley, porque Cristo ya venció. Cristo venció y Él cumplió toda la ley, ¿sí? Y nos liberó para ya dejar de ser esos que están bajo rudimento, dejar de ser esos esclavos, ¿verdad?, que están bajo rudimentos, para entrar en esa libertad gloriosa que la tienen y la viven los hijos de Dios. Entonces, cuando realmente, ¿verdad?, comenzamos a conocer a Cristo de verdad, cuando realmente comenzamos a experimentar al Padre, ¿sí?, en toda esa grandeza, en todo ese poder que Él quiere experimentar sobre ti, Él quiere manifestar sobre ti, comenzamos a crecer, ¿sí? Comenzamos a crecer. Entonces, poner los ojos en el Padre, poner los ojos en su Hijo, ¿sí?, abrirnos a ese amor, es tan
tan tremendo y sobrenatural. Yo creo que yo perdí, y lo digo así muy sinceramente, yo perdí mucho tiempo pendiente de muchas cosas, ¿sí? Perdí mucho tiempo buscando esa paternidad en hombres, buscando experimentar al Padre en mi pastor, en mi primer pastor, buscando experimentar al Padre a través de ellos. ¿Sí? Es lo mismo que yo te dijera, quiero que experimentes a mi papá, ¿no? Quiero que experimentes a mi papá y yo te voy a decir cómo es para que lo experimentes. Te voy a decir cómo es para que ahora tú sepas cómo él es. Y la verdad es que eso, lo que yo pueda decirte, si tú lo tomas y lo buscas, lo vas a experimentar. Si lo crees, vas a empezar tú en tu búsqueda a experimentarlos a partir de lo que yo pueda ayudarte o decirte, ¿verdad? Pero la experiencia se vive, la experiencia se experimenta, porque la redundancia, en tu relación con Él, en tu relación con el Padre, ¿sí? Yo pensaba, como se los comentaba en alguna ocasión, yo pensaba que experimentar a Dios, para experimentar a Dios tenía que ir a una congre, que tenía que hacer algo en específico, ¿me entienden? O sea, estaba realmente, en ese momento estaba cegada a la realidad de que ya estaba en Él, que ya estaba en el Padre, que ya podía experimentar esa realidad de que estoy en Él. ¿Sí? Pero no lo sabía, no lo entendía. ¿Sí? Y sabes que esa búsqueda que tú puedes hacer con el Padre te va a abrir a estas cosas. ¿Sí? La palabra dice que a nadie sería enseñado por Él, sino que Él mismo se iba a dar a conocer a nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y eso es verdad. Él mismo es el que se da a conocer. Él mismo. Mira, te resumo esto que te estoy diciendo con algo que yo también viví. Yo creo que en mi vida fui a muchísimos congresos, muchísimo entrenamiento, muchísimo viajes aún para experimentar, buscar a Dios y todo, que en parte sí me sirvieron, pero no, esos congresos no, a ver cómo decirte, no eran, no me llevaron a conocer a Dios en profundidad. Empecé a aprender cosas, sí. Hubieron ahí llaves que Dios me entregó para ciertas cosas, sí. Me sirvieron, claro, no estoy diciendo que son malos, solo que lo que yo necesitaba era experimentar al Padre, ¿me entienden? Porque aún con libros leídos, con congresos, estuve años sintiéndome igual vacía. Estuve años igual sintiendo ese vacío en mi interior que no se llenaba con nada y que muchas veces con todo eso me sentía igual frustrada, me sentía igual que necesitaba, o sea, sentía que necesitaba ese amor, que necesitaba experimentar ese amor y que sabía que había algo que me faltaba. Yo decía, pero si Dios es todo, ¿por qué siento que me falta algo? ¿Por qué hay algo dentro de mí que no está bien? Y esa incomodidad muchas veces provocó de que me molestara mucho, que me diera rabia. Me sentía muy inquieta. Yo decía, no, es que no me siento. Muchas veces aún amigas me decían, pero Yasmín, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué? De repente, no sé, habían manifestaciones hermosas, el culto estuvo bello. Y yo así como media molesta, me decían, ¿pero qué te pasa? No te entiendo. O sea, yo le decía, no, es que yo sé que hay algo que falta. Pero me decían, ¿pero qué? Explícame. Y yo no sabía cómo explicarlo. ¿Sí? No sabía cómo explicar lo que me estaba pasando. Y sé que, ahora lo sé, por eso te lo cuento, que lo que me faltaba era experimentar aún más profundamente el amor del Padre. Saberlo no solo porque la Biblia me lo dice, saberlo no en mi cabecita solamente, sino experimentarlo como una realidad, ¿sí?
experimentar ese amor profundo que se lleva ese rechazo, ese amor profundo que sana tus heridas, ese amor profundo que trae restauración, que te devuelve la identidad, ese amor profundo que es Dios mismo. Jesús para eso vino, para mostrarnos al Padre. Y nosotros nos hacemos todo un rollo de qué es el Evangelio, ¿verdad? Y quiero conocer tantas cosas y ser experto en escatología y ser experto y empiezo a aprender cosas para tratar de conocer a Dios, herramientas equivocadas, cosas equivocadas, como si realmente a Dios se le pudiera conocer a través de herramientas, a través no sé, de academia. Tú no puedes conocer a Dios así, a través de eso. A Dios se le vive, a Dios se le experimenta, hermano. ¿Sí? Te vas a dar cuenta, y yo me acuerdo que hace unos años atrás empecé a ver cosas que miré y vi tanto material, tanto libro, tanto cuadernillo, cosas que aprendí, etcétera, etcétera. Pero me faltaba lo más importante, que era conocer al Padre. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como empecé a buscar en otras cosas y me fui por otros lados cuando lo que realmente necesitaba era mi Padre. O sea, quería encontrar a mi papá, ¿sí? Y que mi Padre llenara los vacíos, el rechazo en el cual todos nacemos, porque todos nacemos separados del Padre eterno, ¿cierto? Por causa de la caída, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos separados, ¿verdad? Pero cuando ya nos encontramos a Cristo y vemos que Él sacó esa separación y se rompen espejismos, se rompen mentiras dentro de nosotros y comenzamos a vivir la libertad gloriosa del Señor y experimentamos al Padre, Él viene y nos sana. Realmente Él viene y se manifiesta en nuestras vidas, todo cambia, todo se transforma en nuestro interior. Yo pasé años en esa necesidad. Y si puedo darte hoy día y dejarte un consejo antes ya de terminar este programa, es decirte, amado, busca al Padre. Tu pastor no es tu papá. ¿Sí? Dios es Dios. Y no lo vas a encontrar en nadie más, sino solo en Él. Él es la fuente y esa es la fuente a la cual tú tienes que correr. Jesús dijo, a nadie más llamen Padre porque solo hay un Padre. Y a Él es donde tú y yo tenemos que ir siempre. ¿Sí? Él envió a su Hijo para que nosotros a Él le pudiéramos conocer. Él envió a su Hijo para que a través de su Hijo pudiéramos conocer su amor, ¿sí? Entonces, Él es donde tenemos que poner nuestro foco, nuestra atención. Él es el que te da y te dio todo lo que tú necesitas. Él es el que te transforma, no las formas, no lo que hagas. Él es el que hace en nosotros la buena obra. Él es el que edifica la iglesia. No nada más, hermano, nada más. Él es el que edifica la iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando realmente la revelación del Padre está en ti y empiezas a conocer al Padre de una forma sorprendente y maduras, y empiezas a madurar, a crecer como hijo, para que seas llamado hijo, ¿verdad? Hijo de Dios. Amado mío, literalmente has encontrado el gran tesoro, ¿sí? Encuéntrate con el Padre, encuéntrate con Él, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar cada una de tus veredas. Así que, amado, ya se me fue el tiempo, pero te quiero invitar para la próxima semana. Vamos a seguir conversando y pudiendo, dentro de todo, yo regalarte esas perlas, regalarte esas llaves para que puedas caminar y ir en pos de un verdadero caminar en Cristo Jesús. Así que, amado, nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente programa. Bendiciones.
eterno amor te he amado. Son palabras que resuenan día a día sobre toda la humanidad. Bienvenidos a un espacio donde juntos podemos experimentar el amor de Dios que trae libertad, sanidad y restauración a quien lo necesite. En vivo, a través de Clear Medios y sus plataformas y Radio Cairo 107.7 FM, junto a Yasmín Contreras, presentamos Eterno Amor, un encuentro que cambia vidas.